Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Página en Blanco. Hoy día conversaremos con el periodista Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Comercio y autor del libro Congresopedia, 20 años de un sistema parlamentario fallido, publicado por Editorial Planeta. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Roberto, gracias a Página en Blanco por el espacio y por la oportunidad de hablar sobre este libro que acabo de publicar con Editorial Planeta. Congresopedia es un libro de muy fácil lectura, rápido y portátil en el sentido de que va al bull. No hay mucha teoría, no hay mucha norma y te explica lo que dice ser la norma y lo que pasa. Tú ya has cubierto el Congreso durante más de una década y has visto cómo este poder del Estado, que es el primer poder del Estado y que debería representar a la ciudadanía, se ha desprestigiado aceleradamente frente a esta. Con un sistema de partidos roto desde el autogolpe de 1992 y ahora agravado por una pandemia, ¿a qué límites nos están llevando los partidos políticos en el Congreso? Ciertamente tu libro, Congresopedia, viene al rescate del elector en esta coyuntura que está frente a las elecciones. Sí, la idea era un poco darle una guía fácil y rápida a los electores y a la gente en general que por ahí que está alejada de política, pero que le interesa si es que le llega la información adecuada y digerible sobre un tema tan complejo como es el Congreso, ¿no? Entonces, mi idea era eh, mostrarle a la gente los problemas estructurales que tiene este poder del Estado, que es el Congreso, ¿no? Que de alguna manera es el reflejo fiel de, como tú bien lo señalas, lo roto, lo fraccionado y lo débil que son los partidos políticos, porque son ellos los que al fin y al cabo llevan a los representantes que tenemos. Pero un poco yo quería mostrar que más allá de las personas que entran y salen cada periodo legislativo, hay un problema de fondo, de estructura, que se ha ido normalizando y que hoy en día ya es algo común y que justamente porque se ha ido normalizando y ya es una práctica común, ya no se está tomando tanta importancia. Y yo creo que mientras no resolvamos estos problemas de fondo, que señalan en el libro, vamos a seguir repitiendo y vamos a estar condenados a seguir quejándonos de que este Congreso en el que estamos es peor que el anterior. Y estos problemas de fondo los he resumido de alguna manera en tres puntos, ¿no? Que es el sistema de elección, cómo los elegimos, el nivel de representación que tienen, el tema legislativo, cómo es que se producen las leyes en el Congreso, y el tema del control político, que es cómo fiscalizan ellos, ¿no? La relación con el Ejecutivo, la relación, cómo se sancionan ellos mismos, que en realidad no se terminan sancionando. Y al final hay una guía rápida de todas estas prácticas y dinámicas, procedimientos que hay adentro del Congreso, que te puede, que teniendo el libro cerca, te evita ir al reglamento y buscar, y más, si no tienes un reglamento, ni siquiera ya no tienes que googlear, simplemente abres el libro y buscas las preguntas, ¿no? ¿Cuántos firmas necesitas para una moción de interpelación? ¿Cuántos votos necesitas para una censura, para una vacancia? ¿Cómo es un procedimiento de acusación constitucional? Esos pequeños detalles que normalmente vemos a diario en la televisión o en el transcurrir de los medios y que siempre nos queda la duda, entonces ahí hay una guía rápida. Pero básicamente es eso, ¿no? Trata de explicar qué es el problema de fondo y que ese problema es el que debemos atacar y resolver para poder tener una mejor representación. Ciertamente, las tres funciones del Congreso es legislar, representar y fiscalizar. Y ahora que estamos a 3 semanas de las elecciones, tanto presidenciales como congresales, hay un problema de ausentismo en la votación congresal. En la última elección congresal extraordinaria de 2020, tú elaboras un cuadro de los 10 distritos con más de 100.000 habitantes, con más ausentismo a la hora de votar. Y hay un tema particular que de esos 10 distritos, 4 son de Lima, 9 son de Costa y hay una excepción muy rara que es el distrito de Callería en Pucallpa. ¿Qué sucedió Sí. con esos electores? Ahora, claro,
Normalmente la elección del Congreso no suele importar tanto, por ejemplo, como la presidencial. De hecho, en la actual elección, si vemos el último simulacro del comercio con Ipsos, Ujú. mientras que los blancos viciados en presidencial es 19%, en el Congreso es 36%. Entonces, el problema que estamos viendo es que la gente no le interesa mucho votar por el Congreso, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver mucho con que uno no se siente representado, porque todos, la mayoría son noticias negativas. Dos, porque es tanto el volumen de candidatos que a veces por ahí se te pierde. No hay tampoco una cobertura mediática cuando hay una elección presidencial. No hay una cobertura mediática tanto de los candidatos al Congreso, sino más de los candidatos a la presidencia, ¿no? Y en el 2020 eso se agravó por el hecho que fue una elección que salió así, después de la disolución del Congreso, salió así rápido. Entonces la gente tuvo muy poco tiempo menos tiempo del habitual para informarse y para prestar atención, ¿no? Pero aún así, siendo una elección centrada en congresistas, se registró este nivel de ausentismo. Ahora, yo tengo la duda eh, de cómo va a ser en este proceso, porque es un proceso con pandemia. O sea, hasta ahorita las encuestas, si bien hay un blanco y viciado elevado en el Congreso, 30% por lo menos, Ujú. y la presidencial te arrastra además, si es que al final de la votación, sí, sí, todavía me queda la duda de cuánto va a llegar a ser el ausentismo, porque estamos en una época de pandemia, no sé cuánta gente Ir a votar ir a finalmente. votar, porque incluso los miembros de mesa no van a recibir la vacuna como se mencionó en un inicio por parte del gobierno. Entonces, me queda la duda todavía. Las encuestas muestran que la mayoría de gente piensa que va a ir a votar o dice que va a ir a votar, pero todavía me queda la duda respecto a qué va a pasar en el tramo final, ¿no? Y sobre el Congreso más, ¿no? Porque la gente está pensando en la pandemia, lo máximo puedes pensar por quién vas a votar en la presidencia, pero ya votar para el Congreso es un tema más complicado. De hecho, el año pasado, en el 2020, lo que terminó sucediendo es que hasta una semana antes de la elección, el nivel de blancos y viciados, de lo que te decía la gente en la encuesta, era 40% en el simulacro. Y cuando ya ves el resultado final, se redujo 20%, ¿no? Pero igual ese 20% es grande, No es alto. es alto. Pero además eso te quiere decir que la gente recién decide su voto en la última semana de la elección. Entonces, y en la última semana de la elección, pues te pones a revisar lo que encuentras, ¿no? No es tampoco que sea un voto pensado, o te pones a buscar información, o de hecho te dejas llevar porque de tu familia, o tu Exacto. entorno, te dicen, o tú les preguntas, oye, ¿por qué vas a votar? Voy a votar por tal. ¿Y por qué? Porque me parece bien. Ya, bueno, votaré por eso. Ya. O de repente llegas al último día de votación y de pronto decides que vas a votar por el que más te acuerdas, ¿no? Y creo que eso también implica mucho en por qué Acción Popular y FREPAP son dos partidos que, que tienen, o sea, FREPAP incluso sin tener candidato presidencial todavía tiene algo de posibilidades de pasar la valla, y es porque la gente se acuerda rápidamente que es el pescadito. El pescadito. En cambio, en comparación con Forsyth y con, no sé, López Aliaga, son dos símbolos que tienen seis Son meses de nuevos. Son vigencia. nuevos. Son nuevos. Sí. Entonces, es más fácil recordar Pescadito que recordar el- Por a ejemplo, los JP. nuevos, ¿no? La campana, y además porque puedes votar cruzado. Entonces, o sea, tú tranquilamente puedes votar por, no sé, un candidato presidencial y de pronto decidir votar por FREPAP. O, Sí, hay cruces medio raros que se pueden dar, ¿no? Entonces, el Congreso despierta muy poco interés en la gente y creo que es un poco el arrastre de todos estos años de malos manejos. Creo que, sin embargo, que nunca tampoco se le ha dado la cobertura a estos problemas que planteo en el libro. O sea, no se les ha dado la importancia de vida de señalarlos, de apuntar a que se reformen. De hecho, siempre se ha empujado desde fuera que el Congreso vea reforma como la reforma política, como la reforma judicial, que eran temas importantes y coyuntura, pero creo que se ha olvidado, se ha dejado de lado empujar este tema de la reforma congresal, ¿no? El Congreso necesita una reforma como institución. Y claro, es difícil que salga
del mismo Congreso, ¿no? O sea, de hecho, puede salir de algunos pocos, pero que son voces minoritarias y que no, que tampoco le ponen el demasiado interés para hacerlo, porque claro, no es por ahí que no es rentable políticamente, no está mediático, no te va a generar tanta prensa, tanta cobertura, ¿no? Pero sí creo que si hay algún partido, alguna bancada, un grupo de congresistas que se compren ese pleito de reformar el Congreso, quizás no vean los resultados o no vean los réditos políticos ahora, pero sí después cuando ya tengamos una representación, digamos, balanceada y ellos puedan decir, oye, gracias al proyecto, a la iniciativa que presenté en tal año, se logró que años después tengamos una representación balanceada y adecuada. Pero creo que nadie se le ha prendido el foco por ese lado, ¿no? Y creo que mientras no hay ese cambio, va a seguir ese tema del ausentismo a nivel congresal de la gente que no quiere, no le interesa ir a votar por el Congreso, ¿no? Es preocupante que a la gente no le interese votar por el Congreso, si bien hubo una elección extraordinaria, esta fue en enero, es pleno verano, la gente estaba con otro chip y ahora nosotros tenemos esta pandemia que nos frena un poco por un temor, pero hemos llegado a un punto en el que el Congreso ha tocado un fondo que ya no esperábamos que iba a llegar. Y entonces Sí, ahora es muy fácil ser elegido congresista. Manuel Merino no tenía más de 5.000 votos o más de 6.000 votos, diré. sí, es que depende de la región, ¿no? O sea, de hecho ahí hacemos un ranking de cuántos votos en promedio deberías necesitas para ser congresista en una región. No es muy difícil, ¿no? De hecho yo he visto casos de políticos que buscaban llegar a alcaldías, y claro, una alcaldía es más difícil, porque una alcaldía compites con, es más tema de recursos, de organización territorial, que seas conocido, o sea, dependes de ti mismo. O sea, sí, el logo es importante, pero sí dependes solo de los votos que tú logres conseguir en tu campaña. Pero en el Congreso, o sea, puedes no ser el más votado de tu región, o no tener un voto muy abultado, pero si te arrastra tu partido, si tu partido arrastra, logras meter congresistas. Incluso tenemos este tema de los votos válidos y votos emitidos, ¿no? Porque, claro, si para tú saber los resultados de una elección, cuentan los votos válidos, Ujú. que son los votos sin contar los blancos, nulos y viciados. Entonces, por esta distorsión puede pasar que un partido tenga 3% de votos emitidos, que son los votos reales obtenidos, pero si tú en la ecuación le sacas los votos nulos y los votos blancos, ese 3% puede pasar a 6% y ese partido puede pasar la valla y obtener representación. Entonces, y se genera el arrastre, ¿no? O sea, de hecho vi casos en el 2020, Ciro Castillo Rojo, el papá de Ciro Gálvez, Ujú. no, de Ciro, perdón, de Ciro Castillo hijo, su papá postuló en el Callao con Perú Libre, que es el partido que ahora está postulando a Pedro Castillo y que de Vladimir Cerrón. Postuló en el Callao y fue el más votado de todo el Callao. El más votado y por lejos del segundo y del tercero. Pero claro, no logró entrar Por el porque su partido. partido no pasó la valla, no generó arrastre y entró el tercer puesto, porque después de él había otro que tampoco su partido pasó la valla y entró el de Acción Popular que venía en el tercer puesto y mucho más abajo a nivel de votación. Entonces, esas cosas pueden pasar. Entonces, no necesariamente depende de tú mismo, depende de tu partido, el nivel de arrastre en otra región. Entonces, claro, es más fácil ser congresista que ser alcalde, por ejemplo, ¿no? Le pasó a Entonces, Bengolea. yo he Eso le pasó visto, a Bengolea. yo he visto casos de personas que han intentado en una alcaldía 2 veces, no han hecho, de pronto postularon al Congreso, resultaron elegidos y claro, el Congreso te da un nivel de exposición mayor mediático, porque a los congresistas les preguntan desde de qué piensa sobre el precio del arroz, del azúcar, hasta qué piensa de Odebrecht y qué piensa de la pandemia. Entonces ellos pueden opinar de todo, entonces todos los días están en los medios, en entrevistas, en notas, entonces el nivel de exposición y por ahí el nivel de recordación hacia la gente es mayor. Y después de eso, ya vas a la alcaldía y eres elegido, porque ya ganaste un capital político mediático sobre el cual lograr una elección. Entonces,
el Congreso se ha convertido en eso también, ¿no? En un centro de exposición mayor Un que creo trampolín. que trampolín y que obnubila, ¿no? A los congresistas a pensar, a sentirse poderosos, ¿no? A sentirse que nadie los puede tocar, que por eso se blindan entre ellos, por eso no legislan bien. Ellos creen, además, ellos parten de una idea errada, y es algo que también mencionamos en el libro, de que ellos siempre usan este argumento que es yo represento al pueblo, yo represento a la nación. Porque claro, la Constitución te dice que el comunista representa a la nación, pero digamos, si vamos al tema práctico de ver los votos, o sea, tienes que representan parcelas muy pequeñas, porque de hecho el Congreso 2020, los partidos que lograron pasar la valla, los partidos elegidos, las nueve partidos que lograron ser elegidos en 2020, la suma de sus votos representa el 40% del electorado. O sea, ni siquiera es que están representando a la mitad del país, están No, nada representando más uno. Es muy bajo. menos de la mitad del país. Pero claro, ellos tienen esta concepción de que ellos representan al país. En el papel lo representa, pero digamos, en la práctica no está pasando eso. Entonces no tenemos un Congreso representativo y por eso es que mucha gente de pronto ve a congresistas en la televisión diciendo barrabasada o haciendo cosas mal o aprobando leyes y la gente se pregunta, ¿quién votó por estos patas? Y es porque, claro, tú votaste por una persona que querías tener perfil idóneo y su partido no pasó la valla y entró a la valla, o de repente votaste en blanco o nulo viciado y, y de pronto ves que entró otro, porque claro, cuando tú votas nulo y viciado, de alguna manera también terminas beneficiando a otro partido más pequeño, porque es lo que explicaba hace un rato. Le das Cuando, peso. claro, porque el voto válido es el resultado digamos, de la ecuación de quitarle los nulos y viciados. Entonces, mientras más nulos y viciados haya, más posibilidad hay de inflar las cifras de los otros partidos. Entonces, probablemente con tu voto nulo y viciado terminaste favoreciendo a un partido que tú no querías que entre, al partido que digamos, propone lo opuesto a lo que el candidato que tú elegiste, a que tu candidato que tú pensabas que podía elegir o los candidatos que tú pensabas mayor idóneo, pero dijiste, no, voy a votar por un viciado porque ninguno me convence. Pero quizás al candidato que tú pensabas que es el peor, pudo haberlo beneficiado tu voto nulo viciado. Claro. Quemaste tu voto. O sea, Claro. Entonces, al no haber esa representación, la gente siempre se va a seguir preguntando quién vota por estas personas. Y el 40% de, la, de la población y probablemente el 40% divide en diferentes zonas del país, ¿no? Ahí hemos visto que en Lima hay bastante ausentismo en regiones. Entonces, varía mucho, ¿no? Hay mucha gente que dice, ah, no votar porque el Congreso no sirve para nada. Pero más bien estás de alguna manera propiciando a los que eligen mal, de alguna manera, por así decirlo, sigan haciéndolo mal, ¿no? Entonces, si el día que grabamos también un cambio de representantes pasa, además de reestructurar estos puntos que tocamos en el libro, toca también por pensar en elegir las personas con el mediano perfil. No te digo que elijas a alguien perfecto, ¿no? No existe una persona perfecta, pero sí alguien que tenga un mediano perfil de coherencia, de vida partidaria, de, de propuestas de adecuadas. probidad. Alguien que sea probo, que como Sí, vimos, ¿no? a mí me sigue pareciendo, digamos, llamativo que los partidos sigan postulando a personas con sentencia. Me parece este, mal, porque, o sea, me rehúso a pensar que no hay gente que puedas, o que no puedas buscar un poco más para encontrar una persona sin un tipo de historial, ¿no? No sé, me parece sumamente llamativo que postules a alguien que tenga una sentencia por violencia familiar. Por más que excusa que tenga, o sea, evita mejor llevarlo, ¿no? O sea, Claro, si lo descubren, al final tu partido es el que está afectado. sí, Y como sí, ya no hay, ahora que hubo una modificación y no hay reelección congresal, algunos congresistas postulan a gobernadores u otros van a parlamentarios andinos, tientan suerte de ir al parlamento andino, pero hay un grupo pequeño
que se vuelve asesor de congresista. ¿Cuán común es que un excongresista se convierta en asesor de estos nuevos parlamentarios que suelen ser a veces sus ex asesores? Mira, lo he visto en este Congreso. Johnny Lescano, de hecho, al inicio del Parlamento entró a trabajar en el despacho del congresista Freddy Yauji de Junín. Pero claro, él tenía una visión más política que es, me meto como asesor y desde adentro del Congreso voy trabajando la campaña interna, porque él sabía que tenía que ganar una elección interna para ser candidato presidencial de Acción Popular. Acción Popular es el único partido que ha tenido elecciones competitivas internas. Una cosa es tener elecciones internas, otra cosa es tener elecciones competitivas. ¿Qué me refiero con elecciones competitivas? Que es que se presentan 4 candidatos, en el caso de Acción Popular fueron 4, a postular por una En la primaria. en las internas, ¿no? El primer es no ha habido, pues se suspendió, pero las internas, Mm. y que además el nivel de elección, el nivel de personas, de militantes que participan sea elevado. Alto, es alto. Eso fue Acción Popular. Entonces él entró un poco con esa idea, ¿no? De hecho, él también había apoyado en la campaña de 2020 a muchos congresistas, a muchos candidatos que terminaron siendo congresistas, y muchos de sus asesores, que fueron sus asesores cuando él fue congresista, terminaron asesorando a algunos congresistas hasta ahora. Trabajo Después político pulido. los fujimoristas, Karina Beteta y Milagros Salazar entraron como asesoras de comisión. Normalmente no recuerdo muchos casos. En este congreso fue porque creo que, claro, la disolución los agarró desprevenidos y, y eran personas importantes del partido, de alguna manera los pusieron ahí para mantenerlos vigentes, ¿no? Pero de ahí no, después también se dio una acción, no, en Alianza para el Progreso, con César Vázquez, que era como asesor de bancada, pero congresistas de trayectoria no suelen hacerlo. Ellos prefieren guardarse un periodo o no hacerlo, o se regresan al sector privado que tenían antes. No sé, estoy pensando en Víctor Andrés García Belaúnde, en Mauricio Mulder, gente que, o sea, no los veo con el perfil y ellos son congresistas reelectos Carrera. con carrera, no los veo de asesores. De hecho, sí hubo un proyecto en algún tiempo, esto fue un proyecto del ex oficial mayor José Chivasco, alguna vez me lo contó, lo conversé con él, de crear una academia parlamentaria, que era una academia donde, digamos, la gente de afuera podía meterse a estudiar, pero sobre todo estaba pensada para que los congresistas nuevos o personas que querían postular en el momento del Congreso se metan a estudiar ahí. Y que justamente sean o congresistas o excongresistas los que sean los profesores, para que de alguna manera se puedan preparar, ¿no? Porque el Congreso es un puesto bien inédito, ¿no? Porque es como que no te piden, o sea, no requieres mayor tipo de, qué sé yo, de CV para postular, o sea, postula quien sea y está bien, porque hay sectores que tienen que ser representados. Todos los sectores. Pero digamos, no hay cuando se llega al Congreso hay un pequeño curso de inducción en la primera semana, una cuestión así, pero de ahí es como que no, se los deja ahí al aire y claro, y esto se agrava porque pese a que hay trabajadores de planta especializados de años de carrera, tienen la potestad los congresistas de contratar gente de afuera. Entonces, y ellos prefieren contratar a gente de afuera para pagar favores de campaña, porque son personal de confianza, porque son trabajadores que ellos han tenido de tiempo, qué sé yo. Tienen que meter a veces cuotas en los partidos, ¿no? Que les exigen. Pero entonces traen gente de afuera y no solo tienes que el congresista no tiene experiencia, sino que los asesores tampoco tienen experiencia. O sea, sí, puede ser abogado y entender de derecho, pero el derecho parlamentario Claro, pero derecho tiene varias parlamentario. aristas. El derecho parlamentario tiene varias aristas para estudiar y no es que eh, hay una carrera de Derecho Parlamentario. Sé que hay cursos dentro de la carrera de Derecho y cursos de especialización, debe haber, me imagino, pero digamos, tampoco es algo que en el Perú sea una especialización concreta, al menos no que yo haya visto. Entonces, tienes 2 canales de inexperiencia en los cuales agrava mucho el tema legislativo, ¿no? Entonces, por eso que después ves casos de congresistas
que plagiaron proyectos de ley y cuando los encaran, lo primero que te dicen, es que mi asesor lo voy a despedir. Y ahí se soluciona el momento. Listo, claro. Que eso te despeja mucho de que ellos no elaboran su proyecto de ley, sino que son asesores y el asesor tampoco tiene experiencia, entonces recurre a Wikipedia o a otros países y jala textos, copia y presenta el proyecto de ley. Y también con este modelo constitucional, porque no existe el Senado en el Perú, pero el reglamento prevé que un proyecto de ley se evalúe en una comisión ordinaria, luego el Consejo Directivo lo agende al Pleno y en el Pleno se vote 2 veces con 7 días de diferencia. Eso es lo que dice el reglamento, pero esto no sucede. Incluso hay congresistas que se ufanan de decir que la ley pasa por un tubo. Sí, sí. De hecho, cuando terminé, algo curioso, cuando terminé de escribir el libro, me acordé de la frase. Mira que cuando he escrito el libro no, es más, no me acuerdo si lo iba a poner o no, pero justo ahora que estaba viendo el libro, me estaba acordando mucho de Francesco Pretrosi, que fue el autor de esta frase, que la ley es pasada por un tubo. Sí, no se respetan los procedimientos establecidos en el reglamento. Desde el simple hecho de que, por ejemplo, el, el reglamento del Congreso te dice que el Consejo Directivo es el encargado de elaborar la agenda del Pleno. Desde hace años no se cumple esto y quien define la agenda es la Junta de Portavoces. Que la Junta de Portavoces es una instancia deliberativa, pero sin funciones tan claras, es más política, pero de pronto ellos han decidido que ellos definen la agenda del Congreso, porque ellos son los voceros y ellos quieren hacerlo. No Claro, importa lo que diga el reglamento, no importa lo que diga el reglamento, porque es más, además porque lo ven más fácil, porque claro, el Consejo Directivo son un poco más de 20 personas, casi 30 si mal no recuerdo, y, y la Junta de Portavoces son 9 portavoces, ese es el número de bancadas que hay. ¿No? Entonces es más fácil, ¿no? No tienes que tienen tanto, estás entre 9, acuerdas y ya está. Y ahí es donde exoneras además proyectos de ley. Por ejemplo, se acaba de debatir un proyecto de ley sobre la expropiación de las plantas de oxígeno. Este sí. proyecto de ley fue presentado en junio del 2020. Según el reglamento del Congreso, este proyecto debió ser dictaminado, o sea, por las comisiones, elaborar su dictamen final, que es como el informe final que va al Pleno, hasta septiembre, porque eran, cuando dos comisiones es 30 días por cada uno, 30 días útiles. Entonces, de junio debió ser, yo sacar el cálculo de septiembre de 2020. Para marzo de 2021 no está dictaminado ese proyecto. Y de pronto la Junta de Portavoces se reunió y dijo, hay un problema de medicina y vamos a meter este proyecto al Pleno. Lo exoneramos en comisiones del dictamen y lo elevamos al Pleno. Lo elevan al Pleno al día siguiente sin estudio, sin nada. Simplemente lo metieron al Pleno No hay ayer. roba gasto al erario. Sí, no evaluaron constitucionalidad. Y además te decía que se transfería partidas de un lado a otro, se transfería una partida de un decreto supremo. Y eso es mover presupuesto, ellos no pueden hacer eso, pero no importa. Decía, lo que decían, lo escuché al congresista autor, decía, no, pero es que eso no es designar presupuesto, es solo mover de una partida a otra, eso es diferente. Decía. A Caracas. Y de pronto llegan al Pleno, y en el Pleno ya se dieron cuenta, por la crítica que hubo, que era inviable y lo terminaron rechazando. Entonces, perdiste tiempo en la Junta de Portavoces, perdiste tiempo en el Pleno, para nada, para rechazarlo, porque simplemente a alguien se le ocurrió que era mejor exonerarlo, porque porque dos presidentes de comisiones no cumplieron su trabajo, no cumplieron con el reglamento de dictaminar la norma. Hay un desorden total, ¿no? O sea, de hecho, cuando el reglamento te dice que te da plazos de 30 días, es un poco para que tengas orden y para que plazos y para que veas el tema cronológico, salvo que, vamos, salga algo de urgencia nacional. Pero no todos los meses tienen que ser algo de urgencia nacional para legislar. De hecho, tenemos las leyes, el problema es que no se aplican. Pero ellos tienen esta forma desordenada de los proyectos de ley. No los ven en orden cronológico. Por eso que de pronto tienes un proyecto como el del oxígeno, que se aprobó en junio y de pronto te acordaste en marzo del otro año. Han pasado 9 meses, casi 10, y de pronto lo reviviste. Te pasan esas cosas, ¿no? Puede ser un proyecto que presentaste en el 2016, he visto casos, y de pronto en el 2019 lo dictaminaron y lo aprobaron. Entonces, claro, que en el 2019 lo dictamines 3 años después, un proyecto de ley,
que te llegó en un primer punto, en un inicio, está mal, ¿no? O sea, Es un desastre. estás zurrándote en la norma, en tu propia norma. O sea, que el congresista, que en la casa de las leyes no se respeten las normas, no sé si decir que es irónico, sino que es Es triste, es triste, la verdad que es triste. sí, sí, es lamentable, ¿no? Es Eh, lamentable que no se haga. pero si hay algo que los congresistas prestan total atención, es en la ley de presupuesto y el famoso anexo 5. Sí. ¿Qué es el anexo 5 y por qué todos los congresistas corren a la comisión de presupuesto con sus proyectos a ver si liga su proyecto para su región? Eh, el anexo 5 es el anexo donde se meten los proyectos de inversión en regiones, ¿no? Los proyectos de inversión, llámese obras, ligados a alcaldes, alcaldes sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso recibe, el Congreso no puede legislar sobre temas presupuestales, salvo la ley de presupuesto, que es que reciben el proyecto ejecutivo, lo dictaminan y lo aprueban. ¿Qué pasa? Que es que en ese anexo 5 ellos se han tomado la facultad de meter y sacar proyectos, obras, ¿no? De pronto dicen, el alcalde de tal me está pidiendo que meta la obra tal. El alcalde me pide, hay que priorizar en mi región, como los congresistas responden en regiones, en mi región necesita esta obra, hay que meter. Entonces se ha formado un juego perverso en el cual el presidente de la Comisión de Presupuestos, que es la comisión que va a dictaminarlo, comienza a jugar con esta partida, ¿no? Se forma como una especie de bolsón, donde según... O sea, para quedar bien con todos, le da a todos un poco, ¿no? Le da la opción de meter proyectos, obras a todos las bancadas. Pero obviamente a su bancada y a los aliados un poquito más para Claro, reforzar la alianza y para, además, si tú eres un partido como, no sé, APP o AP que tienen alcaldes en diferentes regiones del país para tener contentos tus alcaldes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó este año? O el año pasado, perdón, en el 2020, es que hubo toda una pelea, incluso se aprobó el proyecto en el último día de plazo, contando horas para cierre de plazo, porque el ministro de Economía, el actual ministro de Economía, puso criterios para ingresar proyectos, para ingresar obras. O sea, te decía, ya, mándame todas las obras que quieras, pero no van a entrar si es que no tienen estos 5 criterios. Y ahí te elevó la valla y ya no podías. claro, Y un les filtro desde malogró, afuera. y les malogró un poco el negocio, por así decirlo, porque ¿qué es lo que gana un congresista metiendo un proyecto de ley de una obra de un alcalde? Uno, si es alcalde de tu partido, es un tema político de, Fidelización. de fidelización partidaria. No partidaria no, porque probablemente ese alcalde ni siquiera sea militante de su partido, pero bueno. Lo otro es que, y esto se vio con el caso de Cerril, que se le acusa, se le denuncia, se le sigue un proceso porque supuestamente él ayudó a que se dirija una, o se apruebe en este anexo una obra de una alcaldía en Chiclayo, y la empresa que pagó y ganó la licitación le remodeló su casa, una cuestión por el estilo. Entonces, lo que siempre se ha hablado es que, además de poder generar fidelización, los congresistas de alguna manera coordinan con los alcaldes y es como una triangulación, ¿no? Congresista, alcalde, empresa. Ya todo está cerrado y cada quien recibe su parte, ¿no? Entonces, y además algo que se descubrió es que siempre los presidentes de comisión de presupuesto, su región es, casi la más beneficiada con la repartición de obras. Esto se da porque, claro, aprovecha el presidente de la Comisión de Presupuesto para beneficiar a su región y también generar fidelización con sus alcaldes, con sus electores. Y en un momento eso se pensó que le daba apoyo logístico para la reelección, por ejemplo, ¿no? O si tú después del Congreso querías postular a esa región. A la región. Pero ya el año pasado se puso como que un pare, ¿no? De hecho, fue una pelea intensa
patearon horrible, reclamaron. Vamos a ver cómo es con este nuevo Congreso y este nuevo Ejecutivo, porque ahí también entra taller ejecutivo, porque algunos ministros como el actual de Economía dijeron yo no entro a ese juego, pero en el pasado yo he visto ministros que se hacen, o sea, no participan del esto, pero se hacen de la vista gorda, ¿no? Y dicen, Claro, de hecho, es un poco también de lo que se habló en el caso de Kenji con con los los liqueos, audios ¿no? de PPK que le ofrecían obras, decía, para que pase tu Claro. obra. Y tú dame tu voto, ¿no? También era como un mecanismo de negociación, ¿no? Te doy un beneficio, una obra para tu región, tú te la adjudicas ante tus electores, pero tú dame tu voto. Eso es también lo que se juega ahí. Entonces, vamos a ver, pues, porque puede ser que el nuevo ejecutivo que tengamos en julio, de pronto no tenga una bancada tan fuerte y requiere este tipo de negociaciones para tener cierta estabilidad y gobernabilidad, ¿no? Sí, porque las últimas encuestas de Ipsos y del IEP muestran que el próximo Congreso va a ser muy fragmentado. Sí, Ipsos igual hay que tomarlo con cautela, porque lo que te mide la encuesta es, es el momento, pero la foto, no solo por el momento, sino te mide por quién vas a votar. Pero recordemos que en el Congreso, el tema del Congreso es bien peculiar, porque implica mucho el tema de la distribución territorial que tú tengas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Keiko Fujimori en el 2016 en el Congreso Fuerza Popular solo obtuvo el 23.73% de votos emitidos en el Congreso. Por la distribución que ella tenía, o sea, 23% es muy poco del 100% del electorado. Pero como ella arrasó en varios distritos, sus candidatos obtuvieron buenas votaciones respecto al anterior, logró 73 congresistas, o sea, con un 23%, es un tema de distorsión de nuestro sistema, pero es por la cifra repartidora, ¿no? O sea, tú puedes tener 23% y tener 73. 33. No digo que se vaya a repetir una situación, es bien complicado que se repita una situación así, pero sí o sea, de hecho Acción Popular tiene 25 congresistas ahora, habiendo sacado el 8% de votos emitidos. Claro, en votos válidos se convirtió en 10 o algo así, pero en votos emitidos, que son los votos reales, es 8%. Y obtuvo 25% porque tenía distribuido Por todo el territorialmente país. bien sus candidatos. Entonces, sí creo que vamos a tener un Congreso fragmentado, pero también creo que vamos a tener eh, una especie de primera minoría y segunda minoría regulares que, que va a tener un ejecutivo. Además, pero acuérdate que en los últimos años el problema también es que el ejecutivo no tenía bancada, o sea, Sagasti tiene una bancada de 9, que es difícil lidiar con eso, con los demás. Vizcarra no tenía una bancada, PPK se le fue desmoronando la bancada. Entonces, en esta elección sí creo que el Ejecutivo va a tener una bancada más o menos regular, va a depender de las alianzas que haga y creo que vamos a tener un escenario parecido al 2006, 2011, Claro, la donde primera minoría. claro, y que había un tira y afloja, pero que había gobernabilidad. De hecho, en el 2006 el APRA en el Congreso fue la segunda minoría, el primera fue el UPP, Gana Perú. y aún así Pepe. se formó una alianza con el fujimorismo y con otras bancadas y hicieron un bloque que le dio estabilidad al gobierno. Y nunca viste que se hablara de una vacancia. Habían interpelaciones y censuras que eso siempre se da, ¿no? Pero no más allá de eso. Claro. Y la posibilidad del voto escondido, el voto que nadie vio, porque en 2020, en las extraordinarias, nadie vio al FREPAP, y mucho menos a UPP. El FREPAP, Pero sí, para la última semana sí, me acuerdo que se mostraron. Mira, yo no creo que se vaya a mover el tema del voto blanco y viciado que hay ahora, o sea, no se vaya a mover mucho, o sea, reducir. Por ahí no va el tema, ¿no? El tema va más por, creo, la gente que te dice ahorita que va a votar por uno, pero que de pronto a faltar una semana encuentra otro candidato mejor o su familia le recomienda a alguien mejor o su amigo le recomienda a alguien mejor o de pronto vio en la última semana más publicidad de otro candidato
y aparezca, ¿no? De hecho, algo loco que pasó en el 2020 fue que, o sea, lo que decían hace unos momentos, ¿no? A una semana de la elección había 40% de blanco viciado. Para la elección se redujo a 20%. Entonces, ¿qué pasó con ese 20% que decidió? Se distribuyó equitativamente. Claro, pero las porciones eran tan chicas, las porciones de votos que tienen los partidos eran tan chicas que era representativo, ¿no? Pero se fueron principalmente a Podemos, a UPP y a FREPAP. Los tres obtuvieron 4% cada uno de esos indecisos que al final se decidieron, que obviamente se decidieron con un logo que más reconocido, porque Urresti en ese tiempo estaba arrasando en el Congreso y no tenía mucha competencia. Pero yo creo que si se va a repartir el voto de los indecisos, de estos indecisos, nuevamente de que ahorita te dicen una cosa y que después pueden cambiar, se va a repartir entre los que ya están arriba. Difícil veo que se repita un escenario como en el 2020, y esto principalmente porque hay candidatos presidenciales en marcha, ¿no? Exacto. Que te arrastran un poco la aguja final. Por ejemplo, UPP no tiene un candidato fuerte, ya no está un Tauro metido 100% en la campaña como el año pasado, que por ahí jaló en el sur. No he visto que tenga candidaturas sumamente fuertes, o sea, pero igual habría que ver cómo va. Además, en el sur, que era UPP, por ejemplo, ahora está fuerte Lescano, está también Verónica, Y Pedro que su, Castillo. que Los su tres se figura, pelean en la misma zona geográfica. y que sus figuras como candidatos presidenciales jalan más, ¿no? Entonces es más fácil que tú votes, ya ponte, por Lescano y marques en el Congreso la Lampa, ¿no? Ciertamente, este último quinquenio, nosotros hemos visto que ha habido 4 mociones de vacancia, 3 procesos de vacancia, una renuncia presidencial, una vacancia presidencial y 2 gobiernos interinos. ¿Cómo el control político se volvió descontrol político? Y si realmente la movilización social es el único control político real en el Perú. Yo creo que tiene que ver con que el Ejecutivo subestimó el hecho de no tener una bancada. Vizcarra lo subestimó, o sea, no presentó a las elecciones un partido o una agrupación. Entonces, al subestimar, no puedes gobernar sin una bancada oficialista fuerte. Fuerte no me refiero solo al término numérico, ¿no? Porque puede ser nuevamente, como he mencionado en los anteriores casos, 2006, 2011, ser la primera minoría, o ser la segunda minoría incluso, como en 2006. Eh, lo importante es que tú formes un bloque, ¿no? Un bloque de gobernabilidad. Y esto pasa porque tú consigas al menos 43 votos, 44, con lo que vuelves matemáticamente imposible que sea un proceso de vacancia en tu contra, ¿no? Porque tú para vacar a un presidente necesitas 87 votos. Si tú tienes 44 votos, ya Ya tienes cómo bloquearlo. tienes cómo bloquearlo matemáticamente. Eso es lo que siempre ha pasado. En los últimos 4 años lo que pasaba es que, claro, Fuerza Popular tenía 73, el margen para conseguir 87 era muy poco, y encontró a gente muy descontenta que se iba al carro. Y en el caso de Vizcarra no quiso tener una bancada. Por ahí el inicio intentó con la bancada que se llamó la bancada liberal, que son los ahora los morados, pero era No, no, así. no, 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 no hicieron. Con la bancada del oficialismo tampoco hizo clic. Cuando se disolvió el Congreso no presentó candidatos. Y él creía que podía gobernar sin bancada. Y bueno, no se Craso puede. error. No Craso se error. puede. Por más que la constitución peruana sea presidencialista, la vacancia presidencial y que no puedes disolver el Congreso el último año, pero sí te pueden vacar, es el talón de Aquiles de ser Y presidente. ahora, ¿no? Termina postulando al Congreso, es más irónico. Sobre todo es eso, ¿no? Juraste no ser lo que querías destruir. Sí, sí, total. Y una última pregunta. ¿Cuán probable es que el próximo Congreso termine de hacer la reforma política o si esta nacerá del Ejecutivo, como pasó con Vizcarra a través de un referéndum, o es la calle que va a mover una iniciativa ciudadana? Depende de quién sea el ejecutivo, no sabemos. O sea, si es Lecano, quizás
con su corte populista que siempre ha tenido, quizás sí decía comprarse pleito, pero yo veo, yo veo con pocos ánimos que el Congreso vaya a querer terminar la reforma política. De hecho, eh, en el 2022 hay las elecciones subnacionales para elegir alcaldes, gobernadores regionales, consejeros, regidores. Y en el Congreso, por ejemplo, en este Congreso se comenzaron a presentar proyectos para que no se cumpla o no se exija un año de militancia previa para postular en esa elección. O sea, ya está un poco torciendo la... Liberando el mercado de fichajes, como dicen en el fútbol. Sí, entonces ya ves que están deformando la reforma, ¿no? No. Yo creo que van a ir por esa línea, porque claro, ellos no les gustan los controles sobre los partidos, no les gustan las reglas, ni en el Congreso ni en sus partidos. Y mira, yo no sé hasta cuándo va a durar la pandemia, yo espero que dure hasta este año, pero si es que se extiende hasta 2022, aún con mínimos rezagos, también son capaces de volver a querer suspender las elecciones primarias que se aprobó en la reforma, ¿no? Que se debió hacer ahora, pero por el tema de pandemia se dijo que no. Se dijo que no y ahora solo hicieron unas internas que fueron lo mismo de siempre. Y por eso vemos que hay candidatos que se han inscrito el 40% de los candidatos al Congreso en este proceso se han inscrito en el último mes de cierre de plazo, que era el 30 de septiembre de 2020. Claro, Porque, claro, antes la norma te exigía un año antes. Entonces tú para abril de 2020 ya tenías que haber estado afiliado al partido por el cual querías postular. Pero como todo se define a última hora, ni siquiera los candidatos presidenciales tienen partido definido, comienzan a claro, negociar con el carnet es prestadito. Claro, entonces modificaron la norma para darse plazo hasta septiembre. Y en septiembre se inscribió el 40% de candidatos al partido por el cual postulaba. Eso te habla de gente que no quiere respetar la reforma, ¿no? Entonces, esa gente va a reformar No, no. Vamos. políticamente el tema electoral. Lo veo bien difícil. Tendría que ser un kamikaze que diga, bueno, muchachos, tenemos esta agenda y si logra conectar con... Así que, bueno, 5 años más consultando Congresopedia, porque lo vamos a revisar muchas veces. Así que Espera. ya saben amigos, busquen Congresopedia, 20 años de un sistema parlamentario fallido del periodista Martín Hidalgo, disponible en librerías y plataformas de ebook. Cómprenlo, porque de todo lo que hemos conversado, este libro seguirá vigente